Bienvenidos a Cuéntame tu historia. El siguiente relato que escucharás puede que haya sido real, no lo sabemos. Tampoco te quedarás sin conocer qué hay detrás de esta historia. Lo único que te pido, pongas mucha atención y pon a trabajar tu imaginación. Hoy te presento el tormento de un suicida. A menudo nos enteramos de experiencias paranormales, sin embargo solo las escuchamos por curiosidad. La mayoría de las personas son escépticas hasta el momento en que les toca vivir en carne propia una experiencia aterradora, así como fue en mi caso. Yo era un hombre común, con una vida normal. Trabajaba y me esforzaba mucho para mantener a mi familia. Mi mujer y mi hijo eran lo más importante para mí. Eran mi motor y la razón por la cual me levantaba cada mañana para poder cumplir nuestros sueños. Me desempeñaba como minero en una gran compañía. A pesar de que el trabajo era duro, amaba mi labor, la que cumplía con gran esmero, hasta aquel trágico día en que todo cambió. En aquella mañana, entrando a mi turno, se me acercó mi capataz, dándome instrucciones de ir por unos materiales a una bodega apartada de mi lugar habitual de trabajo. De hecho, estaba tan alejado que nunca había andado por tal sector. Al llegar me di cuenta que era un lugar desolado y la bodega aún se encontraba cerrada. Me quedé un momento esperando que llegara el encargado. Sin embargo, algo que brillaba entre la tierra llamó profundamente mi atención. Me acerqué y pude ver que era un antiguo camioncito metálico de juguete. A pesar de estar en aquel lugar, quizás desde cuánto tiempo atrás, aún se veía en muy buen estado. Pensé en aquel momento que sería un lindo regalo para mi hijo, por lo que sacudiéndole la tierra lo guardé en mi bolsillo. En ese instante, algo me hizo levantar la vista y vi cómo a lo lejos un hombre, emitiendo un grito, se lanzaba a un profundo pique abandonado. Entre el asombro y la desesperación, le grité y corrí hacia él, pero al llegar ya era tarde. Aquel hombre fue devorado por la profundidad de aquel agujero. No sabía qué hacer. Tomé mi radio y entre palabras tartamudeantes intenté describir lo que había visto. Al momento llegó una patrulla de rescate y comenzó la búsqueda. Aunque sin resultados esperados, revisaron la nómina de los trabajadores, revelando que no había ninguna ausencia. Todos los que supuestamente debíamos estar en el turno estábamos presentes. Mi capataz intentó ser comprensivo. Me dijo que tal vez me había confundido y que tal vez la soledad del lugar en medio de ese desierto me había jugado una mala pasada. Protesté diciendo que yo sabía bien lo que había visto, que no era ninguna alucinación. Pero este, al verme tan firme en mi versión, decidió ya no seguir tocando el tema y solo me dijo que regresara a mis labores. Durante todo ese día no me pude concentrar en mi trabajo.
Y en la noche fue aún peor. El grito de aquel sujeto taladraba mis oídos, impidiendo que pudiera conciliar el sueño. Durante todo aquel turno, que duraba 7 días, anduve distraído y taciturno. Mi jefe se dio cuenta de mi baja en la producción, por lo que me sugirió que ya no subiera en el turno próximo y que me tomara unas semanas de vacaciones para descansar y olvidarme de aquel suceso. Intenté negarme, pero él insistió, ya de manera no tan amable como en la primera vez, por lo que no me quedó más opción que atacar dicha orden. Al llegar a casa, mi esposa notó mi cambio. La situación fue difícil e incómoda. No sabía cómo explicarle lo que había acontecido. Si mis compañeros que estaban conmigo en el turno no me creían, ella tampoco lo haría. Me cuestioné durante todo ese día si contarle o no, pero debido a la confianza que tenía en ella, decidí que debía saber lo que me estaba pasando. Ella, después de escucharme atentamente, largó una carcajada y de manera burlona me dijo, esto es lo único que nos faltaba, que ahora estés viendo alucinaciones. Si querías llamar la atención de todos y obtener vacaciones, debías haber sido sincero y no hacerte pasar por loco. Sus palabras me produjeron una gran ira. Tenía ganas de contestarle muchas cosas, pero en ese momento llegó mi hijo, quien estaba revisando mis pertenencias y encontrando el camioncito. Corrió a mis brazos para agradecerme por el regalo, desviando totalmente la atención hacia mujer, quien aún reía sarcásticamente. Intenté tomarme la situación con altura de mira y pensé que tal vez yo también me hubiese reído si mi mujer me contara que había visto a una persona inexistente acabar con su vida, por lo que sin decir otra palabra me fui a acostar, creyendo que en mi cama podría descansar un poco mejor. Aquella noche fue peor que las anteriores. Las pesadillas me atormentaban. Veía el rostro de ese hombre mirándome fijamente con ira, mientras sentía una gran presión en mi pecho. Sus palabras de odio llegaban a mis oídos, las cuales me decían que mi mujer no me quería, que era una mujerzuela, que mientras yo trabajaba metía a otro hombre a mi cama, que ella no merecía vivir y que yo, para honrar mi hombría, debía acabar con ella. Desperté totalmente empapado en sudor, al momento en que veía cómo la sombra de aquel hombre se sentaba en mi cama, al lado de mi mujer. Le grité que la dejara tranquila, despertándola, quien molesta me dijo que la dejara dormir. Me asombró su reacción y que no se preocupara por mi situación. En realidad ya hacía un tiempo que ella había cambiado conmigo, pero no fue hasta ese momento en que me di cuenta
que tal vez las palabras de ese ente no estaban tan equivocadas. Desde ese momento, la presencia de ese hombre y sus palabras me acompañaban cada minuto del día, llenado mi mente de ideas perversas, de imágenes de mi familia fallecida y despedazada. Ya no podía tolerar la situación. Aquel hombre me aterraba y más aún sus palabras. Ella te engaña. Ve cómo mira su teléfono y sonríe. Seguramente está hablando con su amante. Ella no te ama y te terminará abandonando. Se irá con ese hombre y llevarán a tu hijo y jamás más lo volverás a ver. Aún estás a tiempo de acabar con ella. Gritaba y le decía que se callara, pero él solo se reía a carcajadas de mí, causándome una gran impotencia. Mi esposa, siendo testigo de todo esto, me decía ya más calmada que visitara a un psiquiatra, que no era normal lo que estaba viviendo y que la estaba asustando, así como también estaba asustando a nuestro hijo. No me había percatado, pero mi hijo también estaba sufriendo un cambio. Después de muchos años, había vuelto a orinarse en la cama y en las noches casi no dormía. Se veía cansado, débil y malhumorado, sin querer nada más que estar todo el día jugando con el camioncito. Entre la confusión de mis pensamientos, no tenía nada claro de lo que estaba ocurriendo. Solo sentía un inmenso miedo de perder a mi familia, o que en un acto de locura me dejara influenciar por aquel ente que manejaba mis ideas. No era capaz de tomar decisiones. Veía que mi mujer ya estaba al borde del colapso por no poder contar conmigo. Llevaba a mi hijo al médico, pero este solo le recetaba vitaminas, diciendo que no había nada malo en él, pese a su notable pérdida de peso. Yo solo miraba cómo se deterioraba mi familia, como si fuera un fantasma presente, pero sin tener la capacidad de actuar. Mis pensamientos ya a esa altura no los controlaba yo. Mi esposa, ya al límite de su paciencia, ya no escuchó mis palabras y, sin hacer caso de mi opinión, junto con mi madre se organizaron para llevarme a un psiquiatra. Pero aquella voz en mi mente me decía que se querían deshacer de mí y que me llevarían a internarme para que me pudriera en un psiquiátrico. Era tiempo de sacar a mi hijo de ahí e irnos lejos. Enceguecido por esas palabras, agredí a mi madre y a mi mujer. Tomé a mi hijo en los brazos y, sin tomar en cuenta su llanto, salimos de casa sin rumbo fijo, guiados por la voz de aquel fantasma. Llegamos a una casa abandonada y nos refugiamos entre esas ruinas.
Mi hijo no dejaba de llorar, haciéndome perder la razón, mientras esa voz me decía que aquel niño nos iba a delatar con su llanto, que pusiera una almohada sobre su cara para aplacar sus sollozos. Sin ningún ápice de cordura, hice lo que esa voz me indicaba. Tomé una sucia almohada y lentamente, para no asustar a mi hijo, me acerqué a él. En ese momento, él dejó de llorar y me dijo: Papá, no le hagas caso a ese hombre. Yo ya no volveré a llorar, pero no me hagas daño. Sus palabras fueron el pasaje de retorno a mi cordura. Me di cuenta de lo que estaba a punto de hacer y con lágrimas en los ojos le pedí perdón a mi hijo, con el dolor más grande que nunca había sentido, solo al imaginar lo que pude haber hecho. La voz en ese momento me decía que era un cobarde, que merecía que mi mujer me engañara, que era un poco hombre. Intenté ignorarlas y tomando a mi hijo regresé a mi hogar. Al llegar la policía estaba en mi casa. Mi mujer me había denunciado, pero al ver mi regreso todo quedó en nada. Sin embargo, ella ya no me quería junto a ella. ¿Y cómo culparla si ni yo mismo confiaba en mí? Por lo que mi madre me llevó a su casa para que me quedara junto a ella, con el compromiso de que iría a visitar a un médico. El diagnóstico del psiquiatra fue esquizofrenia. Me dio unos medicamentos, los cuales me mantenían casi la mayor parte del tiempo adormecido, por lo que el acoso de aquel ente ya no era tan habitual. Sin embargo, este comenzó a perturbar la paz de mi madre. Fue en una noche que me levanté de madrugada, escuché murmullos y fui hasta su habitación. Y ahí logré ver aquel ser todo vestido de negro, con ojos rojos, cual brasas ardientes, y una cara desfigurada por la expresión de odio, susurrándole al oído de mi madre que yo era un estorbo, que acabara con mi vida para liberarse de un hijo loco. Mi madre en ese momento se levantó de la cama, en estado de sonambulismo, y fue por unas tijeras. Sabía que estaba siendo manipulada por ese ente como lo estuve yo. Oré a Dios para que mi madre despertara de su estado, pero parecía que mis palabras no tenían efecto. Con fuerzas tomé de su mano y ésta logró soltar su arma, despertando totalmente desconcertada, sin saber qué era lo que había ocurrido, por lo que para no alarmarla, solo le dije que estaba caminando dormida. Al otro día, pensando en cómo deshacerme de tal presencia, mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta.
Eran unos agentes quienes andaban en busca de mi madre. Pidieron hablar a solas con ella y le entregaron algunos objetos junto con una carta. Luego se despidió de ellos y se fue a su habitación. Durante todo ese día no salió, pero lograba escuchar su llanto desde la puerta. No quise entrometerme, por lo que solo le dije que si necesitaba hablar, yo estaría ahí para ella, que podía confiar en mí. Yo estaba convencido que mi madre aún estaba siendo acosada por aquel espíritu, por lo que antes del anochecer fui a una parroquia por agua bendita en caso de ser necesario. Pero aquella alma en pena no se presentó aquella noche. Al día siguiente, mi madre ya se veía mejor. Me llamó ante su presencia y me dio la noticia que jamás imaginé recibir. Hijo, aquellos hombres que se presentaron ayer me entregaron algunos objetos que pertenecieron a tu padre. Yo siempre te dije que él nos había abandonado cuando tú eras pequeño, pero al parecer no fue así. En el lugar en que tú trabajabas, hicieron unas nuevas excavaciones y encontraron el cuerpo de un hombre que al parecer falleció hace 30 años atrás. Dicen que fue un suicidio por la carta que encontraron entre sus ropas. En aquella carta, él daba a conocer que sabía de mi infidelidad y que era algo que no podía soportar. En este acto, él dejó escrito que nos maldecía, puesto que mi engaño también lo hizo dudar de su paternidad. Aquel día, él había comprado un camioncito para ti, pero la persona que se lo vendió fue la misma quien le contó de mi desliz. Aquella mujer me conocía bien, puesto que fue con esa intención a venderle dicho juguete. Aquella mujer era la esposa de mi amante. No es algo de lo que esté orgullosa. De hecho, durante toda mi vida me culpé por mi actuar, pensando en que mi esposo, al enterarse de mi engaño, se había marchado. Jamás imaginé que había acabado con su vida. El alma en pena que ha estado acosándote es tu padre. No podía dar crédito a las palabras de mi madre, ni al odio que mi padre sentía por nosotros aún después de su muerte, al punto de querer arruinar a nuestra familia. Le dije a mi madre que se quedara tranquila, que yo no la iba a juzgar, pero que teníamos que hacer algo para acabar con aquella presencia. Fuimos donde un cura, quien nos dijo que esa alma vagaba por no estar enterrada en suelo santo, pero que una vez sepultado ya no nos molestaría. Así fue que una vez que nos entregaron sus restos, lo enterramos en un cementerio
junto con el camioncito, sellando la peor etapa de mi vida. Después de aquella ceremonia, ya nunca más se volvió a presentar, ni nunca más lo volví a escuchar. Dejé los medicamentos para la esquizofrenia y logré regresar a mi trabajo. Después de un tiempo, también logré recuperar a mi familia. Mi esposa comprendió que todo lo sucedido había sido causado por la sed de su venganza de un ente, y pude recuperar su confianza y amor. Ahora ya todo está en calma. Sin embargo, me quedo la lección de jamás recoger nada que me encuentre tirado, y obviamente no volver a aquel lugar en donde mi padre acabó con su existencia. La vida tiene muchos misterios y secretos. No obstante, los secretos familiares, tarde o temprano, son revelados, ya que esta es la única manera de que nuestros muertos descansen en paz. Hemos llegado al final. Si te gustó este video, déjame tu like y comparte. Así me apoyas a crear más contenido. No olvides mandarme tu historia al link de la descripción. O déjame en los comentarios de qué otra cosa quieres que hablemos. Recuerda que esto fue Detrás de la Historia.